Familia, ya nos encontramos en el segundo estudio bíblico de este mes. Durante este mes tenemos un reto. Y yo quiero ver si hay alguien aquí que se acuerda el nombre del reto. ¿Cómo se llama el reto de nuestro mes? Esto es para beneficio de los que se están conectando. Alguien que me diga cómo se llama nuestro reto. ¿Cómo que no saben cómo se llama? El reto de Arti, este mes se llama Ok. Gracias. Hartis. ¿Y qué significaba Hartis? A ver si alguien me puede decir qué fue lo que dijimos. mapa. Así mismo es. Hartis significa mapa en la palabra griego. ¿Y por qué nosotros estamos hablando de mapa? Durante este mes estábamos hablando que va a haber un misterio y que a través de la Biblia hay muchas enseñanzas que se refieren como un mapa, como un camino. El Señor nos va direccionando ¿para qué? Para revelarnos esos misterios. Y el mapa de este mes que nosotros estamos estudiando es tener el carácter de Jesucristo. Y a través de la Biblia hay muchas formas, hay muchos versículos que nos llevan a cómo nosotros podemos tener ese carácter de Cristo, ese corazón, cómo nosotros podemos abrir paso a que el Señor ponga su mirada en nosotros. Y la semana pasada lo que nosotros hicimos fue solamente explicar de qué trataba el reto, que era exactamente eso. Y vamos a estar semana tras semana, en estas 4 semanas, tocando unas cualidades. La semana pasada estuvimos hablando de la humildad y de los que se sienten tristes y cómo el Señor los consuela. Durante esta semana estamos hablando de la mansedumbre y estamos hablando de esa pasión que el Espíritu Santo pone en nosotros para tener hambre y sed de justicia de su palabra. Es decir, que cada semana se van a estar trabajando esas cualidades. Pero antes de ir ahí, yo quiero que ustedes me digan qué significa carácter. Porque si queremos tener el carácter de Cristo, tenemos que conocer qué es el carácter para entender eso. Y eso sé que lo vamos a hablar más a fondo hoy. ¿Por qué? Porque la semana pasada solamente fue una intro de qué iba a tratar ese reto. Pero hoy vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Alguien aquí que me pueda decir qué ustedes piensan que es carácter? A ver, por ahí. ¿Quiénes son los valientes que me dicen El qué es el carácter? reflejo ¿Reflejo de qué? ¿El reflejo de, de qué? de lo que uno, ¿cómo te digo? De lo que uno aparenta. O, espérate, esa no sé si esa es la palabra correcta o nada. De lo que eres, de tu esencia, ¿te refieres a eso? Eso mismo. Exactamente. ¿Alguien más que me quiera decir algo? Súper, Eli. ¿Qué ustedes piensan que es carácter? ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué significa eso? esa es la esencia de una persona, los valores, las actitudes, el comportamiento. Amén. Refleja Hay el una valor. frase famosa que dicen, tu don te puede abrir puertas, pero tu carácter es lo que te mantiene ahí. ¿Ves? Una persona sin carácter no valora las cosas que Dios le da. Una persona sin carácter es alguien que no es firme, que hoy dice una cosa, mañana dice otra. Eso es ser alguien sin carácter, sin identidad. Así que tener carácter, en otras palabras, tiene que ver con íntegro. Íntegro es cuando tú eres de una sola pieza. Y después eso lo voy a hablar más adelante, ¿verdad? Porque esto está súper interesante. Y digo, Señor, ok, yo necesito que tú me ayudes a entender qué es carácter, porque esto es más profundo. Y aún así yo siento que todavía no lo entiendo bien, pero de eso se trata este mes. De que el Señor nos vaya guiando en profundidad qué es el carácter para poder tener el carácter de Cristo. Así que nosotros habíamos dicho que cada semana yo les voy a entregar una pieza. No la he terminado, así que cuando se acabe este estudio bíblico, la termino y se las envío. Y esas piezas van a decir, ¿verdad? El misterio de... Pero ya yo les dije que tenía que ver con mansedumbre, ¿verdad? Y con esa hambre en la pieza de hoy. Así que yo les voy a leer este versículo, del cual quiero partir, para después ir profundizando en qué es carácter y me gustaría que todo lo que ustedes quieran decir, lo pueden escribir, lo pueden decir, porque la idea es aprender unos de otros. Y como les dije, para mí hablar de carácter como que me ha costado un poquito entenderlo, pero yo sé que cuando se acabe este mes el Señor nos va a seguir revelando. No sé, a mí se me ha hecho un poquito difícil entenderlo, pero por ahí vamos. El versículo de base que tenemos para esta noche se encuentra en Mateo 7, del 13 al 14, y dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Vamos a enfocarnos en eso. El camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta
y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En esta noche me estoy lagueando. ¿Me dejan saber si me escuchan o no? ¿Escucharon el versículo? Sí, te escuchas bien, Pau. Pues Eli, creo que es tu señal. Gracias, Jelly. Es decir, que en este caso, yo quiero enfocarme en caminos. ¿Por qué? Porque estamos yendo por un mapa, por un camino donde el Señor nos está guiando para que el carácter se forme. Es decir, que está hablando de dos puertas, la estrecha y la ancha. Muchas veces nosotros lo asimilamos con estar en el mundo o estar en el camino de Dios. Pero yo quiero que hoy lo veamos de otro punto de vista. El punto de vista que te quiero traer en esta tarde, en esta noche, es que hasta para formar tu carácter a veces hay dos caminos que Dios te quiere llevar. Y me refiero a procesos. ¿Para qué? Los procesos son los que van a ir formando tu carácter. Y hay veces que nosotros pasamos situaciones que decimos, Señor, a mí me hubiera gustado evitar esa situación. Pero ir por esa puerta, ir por ese camino, no te hubiera entregado las herramientas que tú necesitas para crecer. Y es ahí cuando a veces, si nosotros pudiésemos escoger, siempre vamos a tratar de escoger algo que no nos duela. Algo que sea cómodo para nosotros. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. Porque si fuera cómodo, pues no vas a crecer. Entre esos dos caminos, el Señor siempre te va a llevar por el más complicado para nosotros. ¿Para qué? Para Él entregarte todas esas herramientas. Así que, por eso es que Dios, como sus pensamientos son más grandes que los de nosotros, como sus caminos son más altos que el de nosotros, Él nos va a llevar por lo que nos conviene, aunque nosotros no queramos. Y eso es lo que te quiero hablar en esta noche. De que hay dos caminos. Puede ser el sencillo o puede ser el difícil, perdón. Y Dios te va a llevar por el difícil porque ese es el que te conviene para conocerlo a Él. Y yo sé que duele, yo sé que a veces queremos huir de eso, pero es así. ¿Por qué yo les hablo de esto? Porque les voy a hablar pues de mi situación, lo que estoy aprendiendo en todo esto. Y ya yo tenía un plan en el cual yo decía, pues mira, del negocio yo salgo en esta fecha y me voy para Puerto Rico y ya. Ese era el camino que yo quería. Y sí, me daba un beneficio, pero no me entregaba las herramientas que yo me quería entregar. Y había otro camino que no era el que yo quería, en el cual no había ni pensado de que esto se prolongara más. Y como Dios sabe lo que nos conviene, pues Dios me hizo como que tu camino no va a ser el fácil, el que tú resuelves esto y te va. No. Es en el que tienes que ir por el camino estrecho, el que toma más tiempo, pero es en ese donde podemos ver la manifestación de Dios. ¿Y por qué Dios nos permite ir? Yo creo que ustedes me digan esto. ¿Por qué tú crees que Dios te permite ir por el camino más difícil para nosotros? ¿Por qué ustedes piensan eso? Porque Dios usa las dificultades para fortalecernos, para fortalecer la fe, producir existencia, desarrollar firmeza. Amén. Y en fin, hacer que tu carácter se parezca al de Él. ¿Ves? Porque si Dios nos complace con lo que ya nosotros queremos, sin pasar el proceso, sin pasar el tiempo que Él estipula, pues prácticamente no vamos a tener la enseñanza que Él nos quiere traer, ese crecimiento espiritual. Te estoy diciendo que la opción que yo quería era, ok, en esta semana yo salgo del negocio, me voy para Puerto Rico. Cuando llegue el momento de decidir saber si el negocio se iba a vender de una, cuando llegue ese día me di cuenta de que así no iba a pasar. Y me frustré, ¿por qué? Porque yo no había pensado en qué pasaba si no se vendía. Ya yo iba enfocada, eso es lo que va a pasar. Y me acuerdo, mami estaba hasta ahí y decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Déjame pensar, dame estrategia, Señor, no sé qué hacer. Porque yo pensaba que ya yo iba a salir de esto. Pero no fue así. Ahí yo diciéndole, Señor, ok, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Y poco a poco el Señor me fue dando estrategia, que yo le llamo a este capítulo el Arca de Noé. Y después les voy a decir por qué se llama el Arca de Noé al final. Nuevamente te estoy hablando de dos caminos. El que nosotros queremos para no sufrir, para que pase rápido, y el que Dios quiere para formarte, para llevarte a una transición, para llevarte al nivel que quiere. ¿Para qué? Para que tú tengas el carácter de Cristo. ¿Y por qué te traigo esto? Últimamente he visto The Chosen y hay una escena que me llama mucho la atención, y es que Jesús está hablando pues con su mamá, con María, y en ese caso, yo sé que esto, ¿verdad?, es una serie, pero tuvo que haber sido así. Y Jesús se frustra, ¿por qué? Porque dice, los discípulos como que no están entendiendo. Ellos me están pidiendo cosas de aquí, del mundo, y no tienen el enfoque allá. Y en esa conversación,
ella viene y le menciona como que me acuerdo cuando pasamos hambre, y viene y Jesús dice, fue necesario para adquirir la humildad. Es decir, que todas las necesidades, todos los procesos son necesarios ¿para qué? Para que el carácter se forme. Así que cuando vengan estas situaciones que tú te preguntes, ¿por qué esto está pasando? Dile, Señor, permíteme entender qué es lo que tú quieres enseñarme, qué es lo que tú quieres formar en mí, ¿ok? Así que diciéndote esto, pues el Señor me llevó por el camino largo. Y yo quiero saber aquí, ¿por cuál camino Dios te está llevando? ¿Por el largo o por el que tú querías? Sean sinceros. ¿Tú piensas que Dios está actuando como tú querías o como te conviene? Por el largo, definitivo. Cada día lo siento más. Por el largo. Por el largo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Y como Él nos ama, si no tenemos carácter, las pruebas nos van a destruir. Si no tenemos carácter, no vamos a poder experimentarlo a Él. Nuestra fe no se va a aumentar. Nuestra dependencia en Él no va a estar. Él nos va a llevar por el largo, por el cual te conviene, para que tú digas, esto no fue por mí. Es que fue Dios el que me sostuvo. Esto no fue por mí, es porque Dios me dio la estrategia, es porque Él lo estuvo haciendo. A cada uno de nosotros nos va a llevar por lo que nos conviene y no por el que nosotros queremos. Humanamente siempre vamos a querer evitar el dolor. Humanamente vamos a querer evitar la incertidumbre. Humanamente vamos a querer tener el control. Y eso es lo que Dios quiere que absolutamente no tengamos. El control lo tiene Él. Por lo tanto, nosotros está poner la confianza de que Él es fiel. La presión que tú puedas tener, Él te dice, descansa en mí, cree en mí. Nada de lo que yo permito que tú pases es para destruirte. Es para formarte. ¿Ok? Así que por aquí dice, el camino ancho nos lleva a la destrucción, es por el camino angosto. En el ancho no vas a aprender. En el ancho vas a estar perdido, sin identidad, sin carácter. Entonces cuando se te abre una puerta, si no tienes carácter, vas a destruir lo que Dios te entregó. Por eso es la necesidad. Voy a tomar un poquito de agua y disculpen. Eso es lo que Él está formando en nosotros. Todos están por el camino largo. Hay dos rutas, pero Dios te va a llevar por la de Él. Hay algo que me gustaría, si pueden buscar esta palabra conmigo, voy a decir varios versículos porque les quiero hablar unos puntos que he ido aprendiendo del carácter. Y vayamos a Génesis 1, del 26 al 27. Si hay alguien que lo tenga, que lo quiera leer. Génesis 1, del 26 al 27. O sea, esos versículos. Y algún voluntario o voluntaria que me los lea. ¿Quién lo tiene? Génesis 1, versículo 26 y 27. Yo lo leo. Amén. 26 y 27. Sí, Génesis 1, versículo 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos el nombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señores en la Y señoré. y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios el hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Ustedes me van a preguntar, ¿para qué tiene que ver esto? Hay una palabra que yo quiero que apuntemos aquí, y es la palabra enseñoreo. Es decir, que Dios nos entregó autoridad aquí en la tierra desde el diseño. Esa autoridad, ese carácter de poder tener eso. Pero ¿qué pasa? ¿Verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, vemos que cuando Adán pecó, perdió la autoridad, Él le entregó esa autoridad al enemigo, hasta que Jesús vino a recuperar esa autoridad. Y nos da a nosotros la fortaleza, nos da a nosotros la autoridad
Él nos brinda para que nosotros podamos enseñorear, podamos tener el control, esa autoridad. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando Él va formando nuestro carácter, Él te entrega eso porque eso le pertenece a Él. Es decir, que Dios te dice, Dios dijo, los creo a su imagen y semejanza. ¿Y quién tiene carácter? Dios tiene carácter. ¿Y por qué yo sé que Dios tiene carácter? Porque mira, ustedes han escuchado a Miles Monroe. Él me encanta. Y hay una enseñanza que él dice, él lo dice en inglés, y él dice, ¿qué carácter ustedes han visto? Los caracteres son, por ejemplo, los números, son characters. Las letras son characters. Y también nuestra forma de ser son carácter. Y él menciona el número 1. Si tú lo usas de día y de noche, ¿eso cambia? Contésteme en eso. El número 1, si tú lo usas por el día, ¿cambia? ¿O sigue siendo número 1? Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? No cambia. La letra A, si tú la usas ahora o la usas en otro idioma, sigue siendo la letra A. Es decir, que sigue siendo un carácter. Sigue siendo ahí. ¿Y quién tiene ese carácter? Dios. ¿Y qué te da el tener carácter? Que tú seas confiable. Es decir, que si hay algo que Dios protege mucho, es su palabra. Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Y qué tiene Dios para tener ese carácter? Que Él es fiel. Y cuando alguien tiene carácter, puede ser confiable. Y por eso Dios es confiable. Porque Él no falla, Él no cambia. Y si Él dice esto, eso pasa. Es decir, que Dios por el día sigue siendo Dios. Dios por la tarde sigue siendo Dios. Dios en Puerto Rico sigue siendo Dios. Acá, allá, sigue siendo Él. Íntegro. Una sola pieza. Puro. No cambia. Y así mismo son los characters. No importa en el contexto que tú lo pongas, sigue siendo igual. Y eso somos nosotros. Nuestro carácter es esa persona que tú eres. Siendo de día, siendo de noche, ahora o después. Tú sigues siendo tú, es tu esencia. Pero Dios quiere ir formando, ¿para qué? Para que tu carácter se convierta al de Él, donde Él es íntegro. Por eso es que Miles Monroe mencionaba, no sé cuán cierto es esto, pero él mencionaba que la palabra holy también en hebreo puede significar íntegro, una pieza. ¿Y qué nos dice? Sé santo porque yo soy santo. Él es íntegro, Él es puro. A veces la santidad sí tiene que ver, ¿verdad?, con esas impurezas, pero también tiene que ver en que tú seas de una sola pieza, no seas inconstante. Y para que eso pase, Él nos tiene que moldear. ¿Por qué? Porque desde el inicio ya Él puso su ADN en nosotros. Es decir, que ya nos puso ese ADN de ser íntegros, de poder ser santos con Él, dependiendo de Él. Y desde el principio, Él nos dio esa autoridad. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que lo que Dios dice, eso es así. Así que, diciéndote esto, vimos que en este versículo el Señor nos dio para poder enseñorear sobre la tierra, tener autoridad. ¿Y dónde el Señor recupera esto? Cuando literalmente Pedro reconoce que Jesús es el Cristo. Y tan pronto él reconoce eso, ahí mismo Jesús le dice, toda autoridad a mí me ha sido entregada en el cielo y en la tierra, y te entrego las llaves. Es decir, que lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y a qué voy con esto? Que desde el principio lo que Dios quiere establecer en nosotros es su carácter. Aunque se perdió en un momento, Jesús lo recuperó y nuevamente te dice a ti, tú tienes autoridad. ¿Y por qué yo te estoy hablando de esta autoridad? Porque en el momento donde tú sientas que no tengas la fuerza, tú dices, yo declaro en el nombre de Jesús que yo voy a adquirir el carácter de Cristo. En donde a mí me busquen, yo voy a ser humilde, yo voy a ser manso, voy a poder transmitir lo que Jesús quiere que yo transmita. Y ahí es que entonces tú declaras. Y como eso va a favor de lo que Dios quiere para contigo, en el cielo va a pasar. Lo mismo, todas las cosas que quieran venir a quebrantar tu carácter, que te quieran alejar del Señor, tú dices, yo ato todo eso aquí en el nombre de Jesús, de lo que me quiera desviar. Ya el Señor te entregó esa autoridad. Y desde el inicio ese era su principio. Y Jesús vuelve y nos entrega esa autoridad.
¿Para qué? Para que el carácter, que es algo que nosotros tenemos que cuidar, pueda permanecer. No sé si me estoy dando a entender. Cualquier duda que ustedes tengan, déjenme saber. ¿Alguna duda? El carácter muestra de qué estamos hechos. El agua en la olla que ablanda la zanahoria es la misma agua que endurece el huevo mientras el café cambia el agua. Sigue siendo esa esencia. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpión y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es así mismo. Y contándole una historia, ¿verdad? Porque yo les puedo contar de lo que estoy viviendo. Pues, ¿qué pasa? Desde, ¿verdad? Que mi papá pues falleció, pues he estado bregando en todo eso de las cenizas y eso. Y la cosa es que todavía no lo habían hecho. Y les confieso que estaba bien molesta y decía, Señor, dame las palabras, dame la mansedumbre, que es lo que estamos haciendo esta semana, ¿verdad? La mansedumbre. Y yo llamo allá a la funeraria y le digo, mira, pero llamen para que el doctor firme y que ya eso pase. Y me contestaron de una manera que les digo que yo estaba tan molesta y decía, Señor, dame paz, dame la calma. Y les terminé diciendo, dame el número y yo llamo. Pero estaba bien molesta y decía, Señor, pero ¿por qué yo tengo que hacer el trabajo que se supone que ellos hagan? Pero el Señor me estaba moldeando. Y antes de yo llamar al doctor, me vino a memoria esto de la autoridad que tenemos. Y yo parecía una loca. Pero yo empecé a reprender. Y dije, Satanás, te equivocaste. El Señor me entregó la autoridad. Y es ilegal que yo permanezca aquí más del tiempo que Dios estipuló. Yo no sé cómo va a pasar, pero que el Señor abra la puerta. Y empecé a reprender y a hablarle. Y le decía, no te tengo miedo porque ya tú fuiste vencido. Y el Señor va a abrir puertas. Pues nada. Pues llamo allá a la oficina del doctor y le digo, I need you to help me. I need to go to Puerto Rico. Por favor, yo no sé cómo lo van a hacer, pero por favor ayúdame. Se supone que lo hubieran hecho. Y me dijo, tranquila, te vamos a llamar. Estaba media como que no me van a llamar nada, pero yo dije, ni modo, me enfoco en lo que tengo que hacer y mañana vuelvo y llamo. Porque estoy llamando todos los días para que se cansen de mí y digan, déjame ayudarla. ¿Me entiendes? Pues nada, resulta que ayer, antes de que se acabara el día, pues me llaman. Y firmaron el papel. Y decía, wow, Señor, cuando nos damos cuenta de las almas que ya tú nos entregaste, las cosas en el mundo espiritual se empiezan a mover. Pero para eso tú tienes que tener carácter. Para eso tú tienes que entender lo que Dios te ha entregado. Y depender totalmente de Dios, porque solamente es Él el que lo hace. Pero hay momentos donde tú te tienes que parar firme y hablarle al mundo espiritual y decirle, pues yo estoy obedeciendo. O sea, yo estoy haciendo lo que Dios me mandó. Y hay momentos donde ya es el tiempo de que tú recibas lo que Dios tiene para ti. Pero el enemigo no respeta. A él no le importa si ya es el tiempo. Él va a hacer oposición. Él va a tratar de que en el momento que se supone que ya tú recibas tu bendición, tú pienses que todavía no es. Y es ahí cuando tenemos que decirle, Señor, si ya es la temporada, como que muéstramelo. Y declarar y decir, no, el Señor me entregó la autoridad. Lo dice en su palabra, de que lo que yo ate aquí, se ata. De que lo que yo desate aquí se va a desatar. Y si está en la voluntad de Dios, el cielo se va a mover a tu favor porque esa es la palabra de Dios. Así que ayer, con el favor de Dios, gracias a Dios ya firmaron eso y yo decía, ok, pero tenemos como que pensar, yo estoy en esta prueba más de lo que se supone que yo esté. Este camino se está alargando más de lo que se supone. Y para eso tiene que estar esa comunión con Dios, para que Él te muestre si el camino tiene que ser más largo de lo que tú piensas. Porque el enemigo se opone. Y eso lo vemos en la Biblia. Cuando Daniel dispuso en su corazón orarle al Señor, ya la respuesta había sido lanzada. Pero hubo oposición. ¿Y cómo eso se rompió? Porque él siguió orando. Siguió pidiéndole, creyéndole a Dios. Y nosotros también no podemos ser pasivos en eso. Tenemos que ser violentos, como dice la Biblia. Solo los violentos arrebatarán. Y hay veces que estamos demasiado pasivos, pero mientras ustedes sepan lo que Dios ya le entregó, hay rompimiento. ¿Por qué les menciono esto? Como les dije, yo quería el camino fácil, el rápido, no pasar por el dolor, el tener la ganancia efímera, pero los planes de Dios es distinto. Y les mencioné que el Señor, que le llamé a esto el arca de Noé. ¿Quiénes saben aquí que Dios le dio una instrucción a Noé para crear un arca? Aquí Javier dice, hay momentos en los cuales pensamos que no podemos y ahí es donde debemos declarar la palabra de Dios.
y vestirnos de las armaduras. Hay bendiciones que no llegan a nosotros por el temor que en ocasiones hay en nosotros, no porque la voz de Dios lo haya dicho. Es así, por eso hay que pelear las batallas. ¿Alguien me puede decir si Dios le dio una palabra a Noé? El arca de Noé, esa historia yo creo que hasta de pequeño la hemos escuchado. ¿Qué Dios le dice a Noé? Arca de Noé, ajá. ¿Cuál es esa historia? ¿Están tímidos? Yo no sé. Amén. Exactamente. Que había, ¿verdad?, mucho pecado y todo eso, pero eso no es lo que me voy a enfocar. Lo que me voy a enfocar es que el Señor le entregó una estrategia a Noé. Que construyera un arca, que iba a haber un diluvio en donde había sequía. Es decir, que estaba probando su fe. ¿Y a qué voy con esto? Para que tu carácter se vaya formando, tiene que haber fe. Tienes que confiar en la estrategia de Dios. Pero para tú tener sus estrategias, tienes que tener ¿qué? Esa conexión con Dios. Así que Dios le entregó una estrategia que parecía locura. Donde había sequía, iba a haber un diluvio. Donde iba a recibir críticas, donde le iban a decir, tú estás loco, ¿qué tú haces? Pero cada uno de nosotros, el Señor nos ha entregado estrategias, herramientas, ¿para qué? Para que vayamos al próximo nivel. ¿Por qué yo le llamo esto el arca de Noé? Porque cuando lo que yo pensaba que ya tenía el control, de momento me di cuenta de que no ocurrió como yo pensaba que iba a ser. Y en esa desesperación yo decía, Señor, dame estrategia, no sé qué hacer. Dime cómo lo hago. Quita el miedo, el temor, toda confusión, todo lo que no venga de ti, quítalo. Entonces, entre esas estrategias, pues el Señor puso en mi corazón primeramente que mi mamá viniera unos días. Esa fue la primera estrategia. La segunda, de que fuera al pulguero sábado y domingo a vender cosas. Nuevamente, ¿qué está haciendo Dios? Moldeando mi carácter, poniendo humildad, porque yo nunca había estado ahí, y no es que yo menosprecie eso porque no lo hago, pero el Señor me estaba enseñando lo que es depender de Él. En todo esto, yo solamente tengo que construir ese arca, caminar, pero el que va a hacer que todo fluya es Dios. Nada de esto lo he podido hacer yo, ni lo voy a poder hacer. Nada de tu respuesta la vas a poder hacer. Tú necesitas seguir las estrategias que Él te dé, ser obediente y confiar en Él. Decirle, Señor, renueva la fuerza. Señor, déjame ver tu guianza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso va a formar ¿qué? Tu carácter. Donde pueda haber orgullo, Él va a poner humildad para que Él se acerque a ti. Así que esa ha sido la estrategia. La última estrategia que decía, Señor, ya yo me quiero ir, necesito que esto se venda, esto, lo otro. Y me puso la estrategia de que en 3 días ponga un 70% de descuento. Y yo, pues, ni modo, voy a grabar ese video, voy a tirar promociones y a ver qué pasa. Pues hice eso. ¿Y qué pasa? Que de momento nadie llegaba y yo decía, Señor, ¿estaré yo loca? O sea, ¿esto es realmente lo que tú querías? Y de un momento a otro empezaron a llegar mucha gente. Y yo le pregunté a cada uno como que, mira, fue por el video. Y yo creo que de 8 personas que llegaron, solamente una fue por el video. Y yo decía, wow, Señor, realmente esto eres tú. No es por el esfuerzo que nosotros hagamos. ¿Y por qué yo te traigo esto? Porque adicional de mencionártelo como el arca de Noé, te voy a decir por qué eso. En la historia famosa de David y Goliat, dice que cuando David lanza la piedra, le dio en la frente. Pero hay algo que llama la atención. Y es que cuando ustedes, si leen el versículo, dice que Goliat cayó rostro en tierra. Es decir, que si la piedra me golpea aquí, se supone que por la presión yo me caiga para atrás, ¿verdad? Físicamente eso es lo que se supone que pase. Pero la Biblia relata que él cayó rostro en tierra, es decir, que él cayó de frente cuando el golpe fue aquí. ¿Y qué nos menciona eso? Que no fue la piedra, fue el dedo de Dios el que derrotó a Goliat. ¿Y qué tiene que ver esto con ahora? Que en ese video, mi video no hizo nada. Fue Dios el que lo hizo. Pero Él quiere que nosotros en fe lancemos la piedra, que sigamos su estrategia.
pero va a ser Dios el que se va a glorificar, porque solamente la gloria es de Él. Y tu esfuerzo es importante, ¿para qué? Para que tu fe sea aprobada, en si tú estás creyendo en Él, en si tú estás trabajando. Y si tú haces según lo que Dios te entregó, Él te va a honrar. Él no va a permitir que tú seas avergonzado. Así que en la historia de David, en lo que te estoy contando, en lo que ustedes están viviendo, porque yo sé que así es, todos me han dicho que están por el camino largo, lo que Dios quiere es tu obediencia. Que en todo momento tú le digas, Señor, ¿qué es lo que tú estás trabajando en mi carácter? ¿Qué es lo que tú estás trabajando en mí? ¿Qué tú quieres de mí? ¿Cómo tú quieres que yo colabore contigo? ¿Cómo yo te puedo obedecer? ¿Cómo yo puedo creerte que tú tienes el control? Esto no va a ser por tus méritos, por tus esfuerzos, ni por los míos. Esto solamente es Dios el que te da el favor, el que te da la gracia. Así que, en una oración también que yo le dije al Señor, Señor, yo me quiero ir, yo soy tu hija, por favor, obra. Y empezó a llegar, ¿por qué? Porque nuevamente tienes que ser probado. Ya hice ese video que parecía una loca que ni pensaba de qué iba a pasar. No llegaba nadie. Yo decía, Señor, no entiendo. Él trae a la gente, y de momento todo se va. Parecía una locura. Eso fue en el día de ayer. Eso parecía una locura. Había gente que yo ni sabía ni quiénes eran, que se estaban llevando las cosas por motor y me decían, ¿y todo esto? Y yo decía, esto es una locura. Esto es mano de Dios, esto es favor de Dios, nada que ver conmigo. ¿Y por qué le llamo el arca de Noé? Porque Noé solamente se enfocó en construir el arca y en alertar a las personas, en predicar. Y Dios trajo a los animales. Noé no se fue a buscar los animales. Dios los trajo. Es decir, que Dios va a traer lo que tú necesitas, la provisión. Él lo va a hacer. ¿Y por qué te menciono Noé? Porque le decía, Señor, wow, yo extraño predicar. Hace tiempo no predico. O sea, y el Señor me dijo, pues, háblale a esa gente. Y a cada uno de ellos yo le decía, esto es Dios. Esto es oración. Y mucha gente me miraba y decía, pero tú eres cristiana. Y decía, sí. Hay veces que Dios te va a sacar de lo que parece normal. Y en este tiempo no he podido leer la Biblia como solía hacer, o sea, con el tiempo que antes lo hacía. No he podido estar en esa constancia porque no he tenido el mismo tiempo. Y es que no todo va a pasar de la misma manera, de la misma rutina. Es qué estás haciendo con lo que Dios te está permitiendo vivir. No encajonemos a Dios de una sola forma. Él opera como Él quiere. ¿Para qué? Para formar tu carácter, para que tú confíes en Él, para que te parezca a Él. Y en medio de ese proceso, que es todo este proceso, las personas que solían ser un poquito más cercanas, porque verdad, yo no tengo amigos aquí ni nada, pero los que parecían ser más cercanos, fueron los que reaccionaron de una manera que yo me quedé, ¿qué? Los que solían conocer a mi papá reaccionaron de una manera para ser listo. Y yo estaba bien molesta, y yo le quería contestar, bueno, y yo decía, Señor, dame calma. Y aunque lo que me estaban diciendo, yo tenía como que confiar en ellos, y dije, mira, Señor, tú eres el justo. Si me quieren engañar, tú haces justicia. Y cuando le entregué, le devolví, ¿verdad?, lo que ellos supuestamente querían, me dijeron, fíjate, has sido la única que ha sido honesta. Es decir, que me estaban probando. Dios te está probando a ver cómo tú vas a reaccionar. Él te envía a personas para ver cómo tú vas a reaccionar. Y esas son las cosas que van a ir moldeando tu carácter. Y las personas que más estuvieron son gente que yo ni conozco. No conozco a esa gente, pero Dios los puso ¿para qué? Para formarme. Y hay algo que la Biblia dice, y es que nosotros tenemos que ser buenos servidores en el sentido de que seamos hospitalarios, porque a veces no sabemos si estamos hospedando ángeles. Entonces, yo no sé si alguna de esas personas eran ángeles, yo no lo sé. Eso puede pasar. Pero Dios te manda en que tu carácter tú le sirvas a todos por igual. Que tú seas humilde. Y humildad no significa que tú dejes que te pisoteen, no es eso. Es que tú le entregues las cosas a Dios y le digas, Señor, ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Aunque parezca que estás en desventaja. Porque físicamente va a parecer que estás siendo alguien que te estás dejando pisotear. Pero tú no sabes lo que está moviéndose en el mundo espiritual. Te están probando. Todo es una prueba. Cada persona que tú interaccionas, aunque te agrade o no te agrade, es lo que te lleva a ver si tú estás listo o si todavía Dios te tiene que repetir el examen. Para eso hay que depender totalmente del Espíritu Santo.
Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que en un mes hay un reto, mira, somos probados en eso del reto. El mes pasado, que era de rompimiento, ¿cuántos de ustedes se sintieron que el Señor, mira, lo rompió como esa vasija de barro? Hacer su voluntad puede doler más, es lo correcto. ¿Quiénes aquí el mes pasado sintieron de que el Señor los llevó por un valle de sombra de muerte? Que se sintieron rotos, que el Señor estuvo reconstruyendo partes de ustedes. Alguien aquí, si reaccionen, ¿alguno experimentó eso el mes pasado? Yo por lo menos sí. El mes de noviembre fue algo, wow, pero fue donde más sentí la presencia de Dios, su amor, porque Él nos rompe, pero es para llevarnos, para confiar en Él, para que Él sea el que nos sane, el que trate con nosotros. Y en este mes, ¿quiénes han sido moldeados en la humildad, en la mansedumbre? ¿Quiénes han sentido áreas de su vida donde les duele para que Dios sea el que los sane? Lo más hermoso es que Dios nos lleva de la mano y aunque no entendemos siempre nos guiará para el bien. La palabra dice, todo obra, es que todo va a estar bien como nosotros queremos, todo obra para bien, para los que aman a Dios. Vamos a encargarnos de amarlo, de que Él nos ayude para poder amarlo, para que cada una de las situaciones, por más que nos gusten o no nos gusten, obren a favor de lo que Dios quiere hacer contigo. Así que, mi gente, les hablo un poquito más el mes que viene. La semana que viene quiero hablar más de carácter. Profundizar qué es el carácter en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está trabajando? Así que, prácticamente, todo lo que ustedes estén viviendo, pídanle que el Señor les muestre, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar con esto? ¿Qué tú estás trabajando en mí? ¿Cómo esto me acerca a ti? ¿Cómo el propósito que tú, desde antes de la creación, pusiste en mí, se está cumpliendo? Cada día tenemos que vivir direccionados a eso. Y como te dije, no encajonemos a Dios. Predica desde la posición que Él te está poniendo. Dile, Señor, ¿cómo yo puedo glorificarte aquí? Y le doy gracias a Eliezer, porque Eli, antes de irme, me regaló un potecito de aceite para ungir, en el cual pude ungir a papi, y te doy gracias por eso, Eli. Y también Eli me regaló como una maletita de versículos. So, cuando alguien me compraba algo, yo le decía, te tengo algo, y le entregaba el versículo. ¿Ves? Lleva la palabra de Dios como Él te lo permita. Así que Eli, gracias por darme esas herramientas que me ayudaron para poder bendecir a la gente y predicar de una forma diferente. Y cada uno de nosotros tenemos que tener el fin de llevar la palabra de Dios. ¿Cuáles son las herramientas que Dios ya te entregó? ¿Las estás utilizando? ¿Estás predicando con lo que tienes? Y predicar no solamente es estar en un altar con un micrófono. No es eso solamente. Son tus acciones, cómo tú estás reaccionando, cómo tu testimonio le muestra a otras personas que te pareces a Jesús. Porque eso es lo que nos quiere encaminar. Que te vean diferente, que digan, ¿qué es lo que tú tienes? Cuando yo hablo contigo, yo siento que me sumas. Cuando yo hablo contigo, yo siento algo diferente. Y si aún no te lo han dicho, dile, Señor, yo quiero ser esa persona que cuando hablen conmigo sientan tu presencia. Que yo pueda darle esperanza a la gente que me rodea. A eso estamos llamados. Con lo que sea, mira, predica con lo que sea, ya sea Dios te bendiga, con un sticker, con lo que sea. Porque a eso somos llamados, a que nos parezcamos a Cristo. Y si algo hizo Jesús es que Él con todo predicaba. Y les recomiendo que vean The Chosen, si ya la han visto, vuelvan a verla. Y me gusta mucho porque constantemente los discípulos estaban confundidos. No entendían qué era lo que Jesús les estaba enseñando. Y todo lo que Jesús hacía tenía una enseñanza, tenía un porqué. Todo lo que Dios hace tiene un porqué. Algo tiene que haber. Está en nosotros en si simplemente ignoramos y nos perdemos del manjar que nos quiere entregar, que nos quiere enseñar. O si nos empieza a entrar esa curiosidad, esa alerta, nos despertamos espiritualmente y le decimos, Señor, ¿qué tú me estás entregando? Porque cada una de las situaciones que tú estás pasando son insignias en el mundo espiritual. Esa certificación son como si fueran ponches del pasaporte.
Así que la prueba que tú pasaste te entrega autoridad. ¿Para qué? Para que cuando hables con alguien que está pasando por lo mismo, tú le digas, el Señor me rescató de ahí. Él te puede levantar a ti porque yo lo viví. Que cuando tú pases algo, tú te acuerdes de donde Dios te ha traído y le hables claramente al problema, al enemigo, y le digas, esto se supone que no sea así, porque yo le estoy obedeciendo a Dios, porque yo sigo en esta escasez, porque yo sigo en esta tristeza, porque yo sigo con esta falta de identidad. Y ahí el Espíritu Santo te va a seguir impulsando, y lo que nosotros le pedimos a Dios, Él nos lo revela, porque si hay algo que Dios quiere, es guiarte, es enseñarte lo que ya Él te entregó, pero tiene que haber interés de nosotros, tiene que haber búsqueda de nosotros, y Dios habla en misterios, y el misterio de este mes es tener el carácter de Cristo. Gracias por todo lo que han hecho en cuanto a entender la palabra de Dios. Dios sigue iluminando sus pasos. Amén. Así que nada, yo quiero escucharlos a ustedes, algo que quieran decir, algo que quieran contarnos aquí. Claro que sí, Javier, cuéntanos. Bueno, de todo modo, prácticamente ayer fue un día muy ajetreado. Prácticamente, aunque dieran el estudio ayer, no iba a poder participar porque a las 4 de la mañana vine saliendo de una excavación. Entonces, puse en práctica algo. Y en un momento recordemos que siempre Jesús no es que yo estoy diciendo que no era efectivo predicando a multitudes, sino que Él se acercaba de manera personal a cada persona con la necesidad en específico. Y comenzó una conversación con alguien. Esa persona, yo le vi un libro en la mano. ¿Me escuchan? Como que se estaba entrecortando. Bueno, ella tenía un libro en la mano, como de autoayuda o superación, cosas así. Por ahí comenzó la conversación. Luego le hablé un poquito de mi testimonio, de cómo Dios terminó obrando en mí y todo eso. Y hubo una palabra clave que yo dije, y es que aunque tú no lo veas así de que eres parte del rebaño y tienes que comenzar a cambiar ese lenguaje, no el lenguaje de la extranjera o la que está lejos de Dios, sino desde la identidad de hija que ya Dios te ha entregado. O sea, prácticamente yo le dije, aunque tú ahora no lo seas, yo declaro y espero en Dios de que tú ya termines perteneciendo al Rey. Y bueno, la persona incluso tiene hasta varios familiares dentro del Evangelio. Y fue una forma efectiva del mensaje. Dije yo, ok, no fue que hablé a muchas personas, pero sí hubo un acercamiento genuino donde yo pude hablar desde mi testimonio a la persona. Y nada, eso era parte de lo que quería compartir el día de hoy. ¿Ves? Es predicar y observar la necesidad. Por eso tenemos que prestar atención, tenemos que escuchar. Porque si rápido vamos con el mensaje de Jesús, como que la gente ya de momento se pone como que escuchemos, y de acuerdo a eso, que el Señor te dé la sabiduría para hablarle y contarle tu testimonio. De eso se trata, de estrategias que Dios te entregue. Gracias, Javi. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Si hay alguien más, si no, cerramos este espacio. Me gustaría, ¿verdad? Si tienen algunas peticiones, hacer una oración